Presentamos la entrevista. Y en nuestro espacio de entrevista, gratamente tenemos la presencia del doctor Ferran Cabrero, docente e investigador de la Universidad Estatal Amazónica. Con él vamos a conversar algunos temas sobre investigaciones realizadas por la universidad respecto a arqueología, Río Chico, Guayacupuyo y la ciudad encontrada en Macas. Vamos ahora a hablar con él y a darle la bienvenida. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Verónica, y muy buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Es gratísimo tenerlo acá y poder conversar respecto a estos temas tan interesantes que nos pertenecen, que nos dan autoestima como pastacenses y además como ecuatorianos. Qué lindo saber que hay vestigios ya que se han sometido a pruebas y que arrojan resultados. ¿Cuáles son las investigaciones que han realizado como universidad, como investigadores, estimado Ferran? Tengo entendido que hay que es Río Chico. Cuéntanos, por favor, dónde está ubicado y qué encontraron ahí. Bueno, son investigaciones que llevan bastantes años, ¿no? Estamos hablando de casi 10 años. Usualmente en arqueología se empiezan por hallazgos fortuitos. Eso fue un hallazgo fortuito en el 2016 y en el 2018 empezamos el trabajo, las excavaciones. Fue una iniciativa conjunta de la Universidad Estatal Amazónica, el MEMPA, el Museo Etnoarqueológico del municipio de Pastaza, y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Estamos hablando de 3 instituciones y bastante gente trabajando en equipo. Por ejemplo, Edwin Aguirre, Marta Romero, Simon Leib. También hay que subrayar los estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica, que hicieron muy buen trabajo, tanto de campo como en análisis de laboratorio. Estamos hablando del sitio Río Chico. Es un sitio multicomponente, quiere decir que tiene una variada cerámica que corresponde a varios periodos de tiempo. Es un sitio multicomponente y podríamos hablar de aldea monticular, de montículos, la más antigua de la cuenca del Pastaza. Para que no sea tan técnico el tema, monticular, que viene justamente de monte, de un pequeñito monte, sí. Que lo tenemos casi visible, un poquito, levemente, en el Guayacupuyo, ¿ciertamente? Sí, son elevaciones, a veces llamadas popularmente tolas, tolitas, claro. Y que remiten a un patrón de asentamiento del pasado, es decir, de hace miles de años. Estamos hablando de Río Chico de 4000 años antes del presente. Tenemos esta fotografía, mi querido Ferran. Así es. ¿En Río Chico? Esto es Río Chico, esto es cercano a la ciudad de Puyo, y estas investigaciones han arrojado sobre todo 3 resultados muy importantes, tanto en la ciencia arqueológica como para conocer nuestro pasado concretamente y ayudar a fundamentar nuestra identidad como gente de Pastaza. En primer lugar, lo importante, como decía, que es el sitio más antiguo que tenemos en la provincia. Encontrado, ya comprobado, digamos. Que conocemos, no solo en la provincia, sino en la cuenca del Pastaza. Mírate. En segundo lugar, tiene una gran diversidad de cultivos. Esto es muy importante. Desde hace muchos años la gente cultivaba camote, yuca, o sea, maíz. Se pudo investigar con vestigios de alimentos. Así es. Y haciéndole las pruebas de biocarbono. Así es. En laboratorio. De laboratorio, que estas semillas pertenecían a estos productos. Así es. Y que tenían tantos años. Sí, que halláramos estos alimentos usuales en la Amazonía no es tan extraño, pero hay algunos cultivos que por primera vez se encontraron en toda esta área. Ahí estamos hablando de ají, ya. Hablamos también de achira, curiosísimo,
Estamos hablando de zarzaparrilla, pero ya como un elemento más de medicinal. Y también hablamos como cultivo que hallamos oca. Y oca, lo curioso, que es un cultivo andino. Y eso remite, después de la antigüedad y de la variedad de cultivos que encontramos desde hace mucho tiempo aquí en Pastaza, a la tercera cuestión importante, que es los intercambios a larga distancia. Plantear las hipótesis, ¿no? De qué hacían esos productos acá si venían de la parte andina. Sí. ¿Cómo intercambiaron, claro, no? Esos intercambios, larga distancia o diferentes pisos altitudinales. Entonces, esto tiene que ver mucho, estos intercambios también se pueden subrayar con un hallazgo inaudito, por primera vez en la Amazonía ecuatoriana, que es una vasija, una pequeña ollita de estilo puruá. ¿Qué hace una pequeña ollita de estilo puruá? Es un estilo que ellos trabajan mucho con el diseño de las caras humanas en las vasijas, con todo, orejas, la nariz, etc. Entonces, ¿qué hacía esa vasija aquí en Pastaza desde aproximadamente 300, 500 años después de Cristo? Después de nuestra era. Entonces, quizá fue un regalo, me atrevo a decirlo. Un regalo. Porque las civilizaciones se han movido, han sido siempre nómadas, y no logramos entender cómo se movían desde la parte andina hasta acá la selva, que la selva era lo que, imagínense, tan poblada, pero migraban, estaban de paso, digo yo, ¿habrá sido algún regalo? Un intercambio, y claro, los puruá es muy interesante porque es una de las grandes culturas de la sierra. Estamos hablando de lo que es actual la provincia de Chimborazo y sur de Tungurahua, ¿no? Entonces, bueno, que están colindantes, ¿no? Esos tres elementos hacen del sitio Río Chico un sitio arqueológico excepcional para entender el pasado de la provincia y también para ayudar a construir, a fundamentar nuestra identidad como gente de Pastaza. Así es. ¿Cuántos años descubrieron que tenían los vestigios de Río Chico? ¿Cuándo estamos hablando, más o menos? Estamos hablando de unos 4.000 años antes del presente, unos 2.000 años antes de nuestra era, pero es que tiene varias, como decía, tiene varias etapas, reocupaciones de esas elevaciones otolas, que entendemos que era una aldea, podría ser una familia extensa que viviera en el lugar. Y eso es similar a lo que encontramos hace poco en el 2022. ¿Y en el 2022 encontraron en qué sector? ¿En Boyacupuyo? ¿En dónde es la otra investigación? Bueno, encontramos, de hecho es el único sitio arqueológico urbano de aquí de Puyo. Ya. Es una tola, una elevación, una colina, si le quieren llamar así. Hay una pequeña discusión si es que son hechas por el ser humano o si son adaptadas o enteramente naturales. Bueno, hay de todo. Hay a veces que están realizadas enteramente por el ser humano, otras veces que son adaptadas. Pero más lo importante, o menos, más allá de la estructura, de esta infraestructura, digamos, que aparentemente es natural, porque se llena de tierra, de césped, por los miles de años, ¿no? Sí. Es qué se encuentra ahí, porque eso nos puede dar la respuesta de si esto fue natural o fue con el pasar del tiempo que se fue, no sé, pues materializando estas tolas. Esta es la investigación, para quienes nos están escuchando, del Boyacupuyo. Sí. Ya terminamos Río Chico y pasamos a otra investigación. Bueno, de forma similar a Río Chico tenemos un sitio multicomponente, tenemos estilos cerámicos muy diversos. Lo difícil cuando se excava y sitios bastante antiguos es que muchas veces te encuentras solo pedazos, claro, trozos, está troceado o ha sido nivelado anteriormente por retroexcavadoras, claro, etcétera. Entonces, es difícil encontrar piezas enteras como encontramos, por ejemplo, en Río Chico. Río Chico, por cierto, esas vasijas o pequeñas ollas se pueden visitar en el museo. Están ahí. En el Museo Etnográfico que tenemos acá. Etnoarqueológico de Puyo. Entonces, eso es un fundamento importantísimo, entendemos, de la identidad de toda la gente de Pastaza y amazónica.
El caso de la Tola Guayaco-Puyo es similar en el sentido de que tiene varios periodos de ocupación. De momento no hemos encontrado algo tan antiguo como Río Chico. O sea, Río Chico sigue siendo el más antiguo. Sí, por supuesto. Río Chico es algo excepcional que tenemos aquí en la provincia. Y a propósito de esto de tan antiguo, ¿qué es lo que pasa con toda esta noticia que se generó alrededor de la ciudad de Macas y de la ciudad encontrada? Porque esto sí es una mega ciudad. Según lo que se pudo fotografiar con esta herramienta, es una mega ciudad. Sí. A ver, Verónica, estamos hablando de sitios monumentales que se dan en la Alta Amazonía. En los últimos años se han podido encontrar varios sitios monumentales. En esa zona hay aproximadamente unos 10. Mira tú. A ver, y aquí tenemos uno. ¿Cuál? Se llama Tesulay. Claro. Esto es un gran sitio monumental, pero resulta que Río Chico es como aproximadamente 1300 años más antiguo que Tesulay. Wow. Entonces entendemos que Río Chico, hacemos la interpretación, los inicios. Son los inicios de un tipo de vida aldeana que después se desarrollan en Tesulay. Que se hizo ya más amplia, más Entonces, ciudad. Tesulay es impresionante. Hay una cantidad de elevaciones, ya se hicieron investigaciones hace años, ahora es más difícil investigar en el sitio, pero la noticia a la que te refieres es en toda esa zona alrededor de Macas. Bien, sí. Todo eso, de hecho, ya fue investigado hace bastantes años. Por el padre Porras. Sí, como Pejanela. Casi más de 40 años. De hecho, tiene la publicación de 1987 que se llama Investigaciones Arqueológicas a las faldas del Sangay. Claro, él tiene un libro que ya reportaba todos estos indicios de... Después, el sitio fue trabajado por Ernesto Salazar de la Universidad Católica. Y varios estudiantes. Después la Universidad Católica ha hecho varias investigaciones, publicaciones, artículos científicos, tesis de estudiantes en toda esa zona. De hecho, el padre Porras identificó con sus medios en la época centenares de elevaciones de diferentes tipos. Él les llamaba pirámides truncas. Después, Ernesto Salazar descubrió muchas más elevaciones. De hecho, prácticamente desde el río Pastaza hasta Macas, pasando por Santa Rosa, toda esa zona. ¿Qué sucede? Que hace aproximadamente 10 años, en el 2015, hay un proyecto conjunto entre la CENESID y el Instituto de Patrimonio, el INPC, de hacer un escaneo con una nueva tecnología que se llama LiDAR y que es un escaneo aéreo y que a través de la vegetación se puede ver el relieve. Entonces, eso, claro, es de una eficiencia. Mapeó toda esa gran ciudad. Toda esa zona. Entonces, a ver, no solo encontró Sangay Upano, digamos, esa macro, no sé decirle ciudad, macroasentamiento, sino que encontró algunos más. Todo esto, de hecho, ya fue publicado hace un año, en el 2023. ¿En dónde fue publicado? Bueno, en la revista Strata del Instituto Nacional de Patrimonio. Y lo que creo que tuvo, digamos, más impacto fue lo que se publicó en inglés a principio de año. Digamos que hubo... Que se masificó en redes, pero sí, que no contaba, como decimos, la historia desde donde debería haber empezado, desde el padre Porras hasta esta fecha. Claro. Quizás se cercenó un poco la historia que pudimos ver en redes alrededor del descubrimiento de esta gran ciudad, si se le puede llamar así. Pero más o menos hay datos, o se le ha hecho ya el carbono, la investigación, sí, de cuánto más o menos estamos hablando, de cuántos años, miles de años atrás, es este gran asentamiento. Bueno, estamos hablando alrededor entre 500 a 500 alrededor de nuestra era. Es decir, son sitios cuando empezaron a construir estas, lo que le llamaba Porras, pirámides truncas, pero hay una gran variedad de elevaciones. Esto
fue aproximadamente en esa época, aunque tiene varias ocupaciones y reocupaciones. Entonces estamos hablando de un sitio más reciente que Río Chico. Río Chico, claro, sigue siendo Río Chico el más antiguo de aquí, el más emblemático como por los aldea años. monticular. Pero es más grande y estas elevaciones están hechas con un patrón muy diferente. concreto, es decir, algunas están en U, algunas son cuadradas con una elevación en el centro. Lo que indica que ya había justamente espacios apropiados para distintas cosas, como en las ciudades. Habían caminos, se entiende que habían canales. Puentes, se veían puentes. Bueno, eso puentes está no, en mucha pero discusión. para cruzar de una orilla a la otra, ¿no? Entonces, ¿qué nos está hablando esas estructuras que se empezaron a estudiar en los años 80 y que de hecho son espacios que dan no para una vida, sino para varias vidas de estudio? Todo eso nos está hablando de que pues, había una organización, seguramente había algún tipo de estructura social que posiblemente no encontramos en sitios más antiguos, con menos población. Ferran, los estudiantes, ¿de qué facultades participan en esto? De la Universidad Estatal Amazónica, porque no hay arqueología acá, tengo entendido. Son sociología. Sí, bueno, son estudiantes de varias carreras que hay en la universidad. Puede ser de turismo, de comunicación, puede ser de biología, en fin, pero especialmente multidisciplinarios son los estudiantes que sin ellos no hubiera sido posible esta excavación y esta investigación, son los estudiantes de la asignatura de antropología. Ah, qué bonito. Llamar a los chicos que nos estén viendo, a los padres, que motiven también a sus hijos a estudiar estas carreras. Miren Perú es una potencia turística y una potencia arqueológica porque se dedica verdaderamente a cuidar sus espacios y a buscar la verdad de su historia, de su identidad, y nos correspondería hacer lo mismo. Ver que justamente los arqueólogos de la Católica, sé que son quienes más bajan para hacer este tipo de investigaciones. Sí, hay de la Católica, hay de la San Francisco, y subrayar, me gustaría subrayar también las enseñanzas de este tipo de construcciones y este tipo de forma de vivir en este medio. Es decir, cómo gente tan antigua aún nos puede enseñar cosas. Por ejemplo, vivir en lugares elevados, especialmente aquí con tantas inundaciones, porque básicamente es por tres hechos, digamos en el pasado. Las inundaciones, también los animales, digamos, peligrosos en aquella época, claro, y también un tema estratégico de avistamiento, digamos, de otros grupos humanos, ¿no? Claro. Pero además, ¿cómo estaban separados? ¿De qué forma? Porque en Huapula vemos que son como pequeñas Huapula? Concentraciones. Sangay Huapula es uno de los 10 centros digamos, monumentales, podríamos decir, en toda esa zona. Vemos que están distribuidos de una forma que, por ejemplo, se puede interpretar que pueden ser más resilientes en caso, por ejemplo, de una pandemia. De una pandemia, de inundaciones, de desastres naturales. Entonces, ¿cómo ese tipo de patrón de asentamiento nos dice aún algo, nos puede enseñar algo en el presente? Así es. Muchísimas gracias, Ferran. Yo extasiada, me encantan estos temas, me podría quedar todo el programa, todo el noticiero, sin embargo, tenemos que continuar con más noticias y agradecerte infinitamente tu tiempo, tu explicación. Espero que haya sido del agrado de todos quienes están viéndonos y escuchándonos. Muchas gracias, Verónica, y un saludo a todos y todas que nos están escuchando en esta noche. Muchísimas gracias, vamos a una pausa y volvemos con más noticias.